Especialista en esta enfermedad. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Patricia, para ti y para toda la audiencia de TV Perú. El placer es mío. Y este domingo celebramos el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Aunque el término celebración quizás está de más, pero sí es un recordatorio para hablar de una de las enfermedades que ha generado mayor riesgo durante esta pandemia. Cuéntenos un poco de qué personas pueden verse afectadas con este mal. Bueno, Patricia, te cuento que sí, es una pandemia más dentro de la pandemia, porque hoy por hoy más de 400 millones a nivel mundial padecen de diabetes en general. Eso significa más de 2,5 millones de personas en Perú. La mayoría de estas personas serán seguramente diabéticos de tipo 2, pero hay un pequeño porcentaje que no es menor porque requiere tratamientos mucho más intensivos, que son personas, precisamente niños y adolescentes que presentan diabetes tipo 1. Y cuando están mal controlados, y en esta época de pandemia, el COVID es un gran enemigo, porque el mal control hace que estas personas con diabetes tengan ya una inflamación crónica, y sobre esa inflamación crónica, la inflamación aguda y todo lo por trombótico que tiene el COVID-19 los pone en un riesgo bastante mayor al de la población sin diabetes. Las personas no han podido acudir a un centro médico para controlar su enfermedad durante más de un año, porque las actividades se paralizaron. Eso ha generado cuadros graves y posiblemente llevarlos a un estadio incluso de muerte a aquellas personas que fueron afectadas por COVID-19. Patricia, en realidad lo que se sabe, no hay datos estadísticamente registrados, pero sí se ha visto un gran aumento de personas con complicaciones crónicas, con también hiperglucemias agudas, es decir, fenómenos de descompensación aguda que como excepcionalmente antes se veían en las puertas de emergencia, y ahora por una consulta de control tan poco frecuente por el temor a la pandemia se están viendo con mayor frecuencia. Sin duda que la telemedicina nos ha ayudado mucho, pero hoy con las medidas de precaución es hora de volver a los especialistas que nos dedicamos a ver personas con diabetes para tomar las riendas de nuevo del control de la enfermedad. Doctora Miranda, usted hablaba de diabetes tipo 1. ¿Cuántos tipos de diabetes tenemos? En realidad se pueden describir, Patricia, 4 grandes tipos. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son sin duda las más frecuentes. También está la diabetes gestacional, que es la que ocurre después del primer trimestre de embarazo. Y luego hay otros tipos de diabetes menos comunes, como secundarias a cirugías, a fármacos, a otros tipos de defectos genéticos, que son menos frecuentes realmente. La tipo 2 es muchísimo más frecuente, Patricia, como te decía, y la 1 no debe despreciarse, porque a veces se confunden sus tratamientos y realmente se deben conocer muy bien las diferencias en el abordaje y en el tratamiento de estos dos grandes grupos de personas. Antes de ir digamos, a estos tipos que son los más comunes, ¿la diabetes emotiva existe? Un cuadro de estrés máximo, no sé, por un examen de admisión, por una deuda adquirida y de pronto dice, le derivó un cuadro de diabetes por esa circunstancia. ¿Esa relación existe o es que el organismo ya tenía una predisposición y estaba un tanto silente? Me encanta la pregunta, Patricia. Las dos cosas son ciertas. No es que exista una diabetes emocional, pero sí está demostrado que las emociones, que los grandes niveles de estrés, se asocian a veces al debut de una diabetes, porque puede provocar un estado emocional, un despertar de una inmunidad dormida, y en aquellas personas que tienen la predisposición, realizar en ese momento del estrés agudo el debut de su diabetes. Esto es así. Bueno, entonces hay que estar un poco observando, ¿no? Todo en su conjunto, las emociones y también esos indicadores que nos da el organismo. La diabetes tipo 1 y 2 que nos dicen son el grueso de esta preocupación. ¿Qué personas son predispuestas a tenerla, a adquirir la enfermedad y cómo darnos cuenta? ¿En qué momento podemos estar hablando de un cuadro de diabetes? Perfecto. En el caso de la diabetes 1,
no existe una predisposición muy clara genética. Es raro tener antecedentes de diabetes tipo 1 en la persona que tiene diabetes tipo 1, a diferencia de la tipo 2. Y no hay factores de riesgo en la diabetes tipo 1 que nosotros podamos decir, bueno, vamos a tener determinados comportamientos saludables para evitarla. Y por eso muchas veces hay frustración en las familias, porque no se entiende por qué a mí, por qué a mi hijo, por qué a mi madre, por qué a mi hermana. Porque simplemente la inmunidad despierta, muchas veces, como tú decías, asociadas a emociones o a infecciones virales, se desconoce realmente la causa que la despierta, y allí se destruyen todas las células que secretan insulina, y por eso la diabetes 1 sí tiene muchos síntomas de inicio, a los cuales hay que estar alerta, entre los cuales, sí, Patricia, entre ellos, y muy importante quienes te están escuchando, sobre todo los papás de chicos que a veces no se expresan tanto, hay que estar alerta a la presencia de una sed incrementada, a la presencia de ganas de orinar en forma constante, a una pérdida de peso que no tiene explicación y que no se asocia a una caída del apetito en los últimos meses de un chico. Más raramente, cuando la glucosa sube y sube cada vez más, pueden aparecer otros síntomas más graves, náuseas, vómitos, dolor abdominal, e incluso pérdida de conocimiento o convulsiones en los estados de descompensación severos. Una serie de factores. ¿Cuántos niños y adolescentes se estima padecen de esta enfermedad? La estimación es alarmante, son niveles de números muy altos. Se estima que más de 50.000 personas en Perú presentan diabetes tipo 1 y la mayoría de ellos van a ser niños y adolescentes. ¿Y lo pueden superar o, digamos, es una enfermedad que van a tener que controlar por el resto de su vida? Exactamente. ¿Lo pueden superar? Yo diría que sí, porque es una enfermedad que no es curable, pero es muy controlable, pero sí van a estar pendientes de esta condición, de esta patología todo el tiempo, y a favor nuestro es que la innovación en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 o 20 años, desde el descubrimiento de la diabetes hace ya más de 100, nos brinda muchas herramientas de tecnología y nuevas insulinas que permiten que el control sea más simple, menos riesgoso y que le dé una mayor calidad de vida a estas personas con diabetes. Muy bien, doctora Natalia Miranda, importantísimo, sobre todo para poner el foco de la atención en esta enfermedad. Y como usted decía también al inicio, ¿no?, que los consultorios nuevamente permitan esta receptividad de pacientes, personas que no saben identificar bien qué está pasando en su cuerpo, necesitan una atención primaria para luego ser derivados a un especialista, necesitan tener todas las facilidades del caso para poder detectar la enfermedad a tiempo. Muy amable, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ti, Patricia. Saludos a todos. Gracias, y que las campañas preventivas sean una constante.